no hay estudios donde hablen de la otra parte, mejor dicho, ¿sí? Sino que pues es hasta el momento porque es exploratorio. Entonces pues Sí. funciona bien, pero hay que mirarlo. Y de hecho, Mm, dentro de puse que pues que había que tener, o sea, que es factible, esa fue la conclusión que yo llegué, que es factible, siempre y cuando pues sea un acceso más, o sea, la tecnología sea más accesible, porque obviamente, pues teniendo en cuenta que los costos son elevados, pues la industria en este momento no está de pronto capaz de hacer esas inversiones. Y pues mirar lo del ruido, que ujú. pues, sí lo vi como un factor importante, no totalmente desmintiéndolo, pero sí, digamos, haciendo mención de que hay casos donde se ha evidenciado que el ruido dentro de la tubería no afecta, entonces habría que mirar cómo afecta al exterior. Igual dejé el análisis de Colombia. Pero sí, en realidad, Ah, bueno, era lo que me habías recomendado. perfecto. Bueno, Sí, todavía me falta. De hecho, cuando terminemos aquí, voy a seguir leyendo para entregarles. Bueno, es que a investigación le tengo que entregar es el 1 de junio. El lunes que viene tengo que entregarle a investigación para que ellos lo repartan a los jurados. bueno, pues bueno, Sí, o sea, yo voy a preparar un guión sí. Pero sobre ya las... empieza a hacer la sustentación, por. Sí, por eso, voy a preparar un guión de 15 minutos, Sí. ¿cierto? ¿Y sabes qué parámetros son? No, ¿No? son 20 minutos y Ah, son 10 de 20. preguntas. Ah, listo. Ujú. Pero acuérdate que cada lámina uno se lleva aproximadamente 2 minutos. Ok. Y Entonces bueno, puedes estimar el número de láminas con, o sea, por eso es que sería bueno que lleves el cronómetro. ¿Por qué Camilo se ok. salió? Camilo Antolini. ¿Quién Entró y se sabe? salió. De pronto no nos No escuchó. sé, pensaría que estaba en el grupo equivoca. Que ay, entré en el grupo equivoca. No, pero este es Yacimientos uno. Sí, sí, De sí. hecho, lo que hoy vamos a ver es cómo fue mi sustentación de la presentación de posgrado, Ok. que es un poco explicando una metodología ahí de control y monitoreo de yacimiento. O sea que te lo sabes de memoria. Y claro, o sea, nadie más sabe de mi proyecto que yo. Eso es lo que tienes que saber y entender. Sí. Que no te pongas nervioso porque con que uno haya leído una sola vez no quiere decir que ya se sepa tu proyecto. Yo sí porque me lo tengo que leer varias veces y ya yo sé, Ujú. pero obviamente tú sabes mucho más de tu proyecto que yo. Mm. Mira, mira, llegó Juan Camilo Hernández. Hola Juan Camilo. Buenas tardes. Ana, ¿a ustedes no les tocaba exponer hoy? No. No porque pensamos que había días élite, ¿cierto? Sí, no, yo sabía que no había días, no, no caía hoy, sino desde mañana es. Sí. Profe, no, lo que te decía del marco teórico es que empieza como una introducción a las pruebas de pozo, luego cómo se comporta, digamos, las ondas acústicas en relación, digamos, al cuerpo humano y, digamos, cómo funciona, o sea, explicar de esta forma cómo es el sistema receptor y el que envía la información, cómo funciona. Y digamos que en esa parte me gustó mucho haber encontrado esa información porque en alguna Hace la conferencia similitud. Ujú. sí, en la ya cuando yo estaba al principio, o sea, cuando estábamos en Cedritos, me acuerdo que un ingeniero dijo como, muchachos, la ingeniería de petróleo es como la medicina del petróleo. Todo cuerpo es diferente, hay que medir presiones, hay que medir Ujú. temperaturas, ta, 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 y yo, de hecho, toda la carrera también lo he pensado así, que un Ujú. yacimiento es como un cuerpo humano. Ah, Entonces, qué me bueno. gusta mucho esa relación y pues haber encontrado esa información. Pero, pues, digamos, Mm, es porque tiene una razón de ser. claro. Ah, bueno.
que Jesús está, pero no hay nadie. ¿En cuál estás? Ah, él debe estar en donde dice seguimiento. Hay otra que llega. ¿Sí? Le voy a copiar para que entre al que, al Ya a que las es. 6 de la tarde llega una invitación como una cosa que se llama, aparece tutorías a estudiantes, profesores para lograr Ah, nueva ok. habilidad. Sí, me imagino que está ahí. Profe, y ya te enviamos el póster, ¿lo viste? Sí, ya lo vi que me enviaron el correo, pero como todavía no han dicho cómo va a ser los días élite, o sea, no nos han dicho cómo va a ser el cronograma, ni quién va primero y quién va después, Sí, entonces, no sé. sí. ¿Ya lo Nosotros ya enviaron? tenemos, sí, hace rato, hace Pero a mí muchísimo no me tiempo. lo enviaron. A ver, O sea, yo sí, lo un eliminé. cronograma de ¿Aló, profe? de cómo iba a ser, pero el cómo iban a presentar las actividades y los talleres no, a mí no me llegó. O sea, un cronograma de tiempos del estudiante tal, el Ajá, profesor del tal, estudiante tal a sí, tal, a ¿sí tal les llegó? hora, ¿Sí? tal día, sí, sí. Ay, envíamelo, a mí no me llegó, porque qué malucos son. Ah, yo lo borré, me tocaría buscar en la papelera. No sé si de pronto alguno lo tenga ahí a la mano. ¿Alguno de ustedes recibió eso? A mí no me llegó eso. Porque tuvo que haber sido del sábado para acá, porque hasta el sábado teníamos chance de subir que con los proyectos que iban para Día Élite. Bueno, ya lo voy a buscar. Bueno, hola Jesús, hola Juan Camilo. Hola, profe. Hoy vamos a dar una clase sin actividad, porque no pensé que eran los días élites y no preparé nada así para que, pero ya nosotros prácticamente terminamos la asignatura, ya con prueba de presión. Y ya lo que tocaba hoy era presentación y sustentación de proyecto final, los que no iban para días élite, es decir, Juan Camilo y Camilo, que ustedes no iban para días élite, tenían que presentar el proyecto final hoy Sí, profe. y sustentarlo. ¿Qué pasó? Sí, profe, lo vamos a hacer, solo que estoy esperando que Camilo se conecte, no sé qué le... Camilo se conectó y se desconectó, como que le dio miedo escénico. Bueno, esperemos un ratico a ver si se conecta Camilo. Y si no, empiezo yo y ustedes continúan después con su presentación. Listo, profe. Profe, ya te lo envié, ya te envié el correo. Ay, gracias. Entonces, como les comentaba, eh, déjame actualizar. Ah, listo. Pero ese es el mismo correo que yo te digo, pero ya aquí sale las horas. Abajo hay un anexo de un Excel. Yo no Ah, lo descargué, pero yo me acuerdo que yo lo vi.
Ay, ya me pusieron. Y ya me habían puesto a mí, yo no había visto esto. ¿Qué tal? Mm, 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 mm. Bueno, perfecto. El 27, o sea, empieza mañana desde las 7:45. El 28 a las 8, que son de 15 minutos. Oh my God. De 15 minutos, sí. Ah, bueno, perfecto. Y yo había dicho que a las 5 no íbamos a tener encuentro porque yo pensaba que esto empezaba. Ah, es que sí, es que hay otras actividades a las 5, ya me acordé. Hay unas charlas y unas cosas que enviaron. Bueno, entonces, para darle tiempo a que Camilo se conecte, voy a hacerles una presentación, como le comentaba a Camilo. Esto fue mi sustentación de mi tema de posgrado para la especialización en gerencia integrada de yacimiento. Voy a compartir pantalla y es básicamente un resumen de lo que uno hace para hacer monitoreo de yacimiento. Y es una metodología que se planteó como metodología de trabajo justamente porque cuando uno hace gerencia integrada de yacimiento, uno piensa más bien en todo lo relativo al yacimiento y deja como la parte de la conexión yacimiento-pozo aparte, porque considera que el yacimiento es solamente lo que está desde la cara de las perforaciones hacia adentro. Y no, o sea, todo es un sistema. Como siempre les he comentado, el yacimiento tiene conectividad con el fondo del pozo tiene conectividad con la superficie, cuando llega al cabezal y después con todo lo que sería la parte de estructuras arriba en superficie. Entonces, cuando uno hace gerencia integrada de yacimiento, uno se olvida un poco que la producción también es importante y que debería ser integrada dentro de lo que sería el análisis del desarrollo del yacimiento. Entonces, mi tema fue el desarrollo de una metodología para maximizar la rentabilidad de pozos de baja producción. Entonces, ¿cómo uno analiza estos temas? Básicamente teniendo la información a mano de todos los datos que yo puedo obtener del pozo para de esta manera poder predecir cuál es la enfermedad del paciente. En este caso, la enfermedad del paciente es baja producción y cómo podemos hacer para recuperar ese paciente aumentando o maximizando la rentabilidad de lo poco que produce. Entonces, el contenido, objetivos, marco teórico, metodología, análisis del resultado, conclusiones y recomendaciones. El objetivo general era desarrollar una metodología que generara un portafolio de pozos con oportunidades de reactivación, con un enfoque integrado de diversas disciplinas. De hecho, se logró el objetivo general, o sea, se logró desarrollar una metodología. Y los objetivos específicos es un poco el cómo llegué yo a ese objetivo general. Fue revisión del estado del arte en las metodologías usadas para selección de pozos, para reactivación, revisar la situación actual del yacimiento y el sistema de producción. En el caso de estudio, estudiar una metodología que mediante un análisis teórico permita identificar las oportunidades, analizar las restricciones para el incremento de producción y jerarquizar las oportunidades identificadas en base a la rentabilidad. Entonces, esto era el A, B, C, D, E, F para llegar a concretar lo que sería el objetivo general
Marco teórico. Como les comenté en el inicio, íbamos a enfatizar en cómo se ha desarrollado un poco la gerencia integrada, porque se necesita saber de la integración del yacimiento, porque yo necesito gerenciar de forma mi yacimiento y porque tiene que ser un aspecto que involucre otras disciplinas. Entonces, bueno, ya aquí se cuenta la historia. Bueno, en 1970 la ingeniería de yacimiento era considerada el aspecto técnico más importante en la gerencia de yacimiento. Luego, en 1960, bueno, luego no. En consecuencia, en 1962, un señor llamado Willy enfatizaba dos conceptos fundamentales: la mecánica de yacimiento y dos, la automatización usando computadores. O sea, ya en el 62, aparecieron las computadoras y tenemos que usarlas a favor de poder caracterizar nuestro yacimiento. En 1977, dos señores, Harris y Hewitt, presentaron unas perspectivas geológicas de la sinergia de la gerencia de yacimiento. ¿Por qué tanto énfasis en que, por qué el yacimiento y la gerencia de yacimiento? Porque antes tenían como una visión más hacia la geología. Entonces pensaban que el yacimiento era más bien una cuestión geológica, una agrupación de geología, de geofísica, de todas esas asignaturas relacionadas con yacimiento. Y justamente se pensaba que era un tema ya de geólogos. Luego, la gerencia de yacimientos no ha sido exitosa en reconocer el valor de otras disciplinas, como la geofísica, las operaciones de producción, sobre todo las operaciones de producción, la perforación y otras funciones de la ingeniería. Esto lo escribe un señor llamado Satter en 1994. Entonces, lo que busca la gerencia integrada es que yo pueda desarrollar el yacimiento incorporando todo lo que sería la parte de geología y geofísica, la ingeniería de yacimientos, la finanza, la ingeniería de perforación, la ingeniería general, la ingeniería de producción, la ingeniería de gas, investigación, servicios, ambiente, la gente relacionada con las tierras, la parte legal y la gerencia, y que todos sean un equipo que ayude a entender, a caracterizar y a desarrollar un yacimiento. Entonces, el que piense que nada más yacimiento es hablar con el geólogo y geofísico, pues no, hay que hablar con todos los agentes involucrados en lo que sería la producción de ese señor llamado yacimiento. Hay una serie de metodologías que anteriormente han sido utilizadas para realizar optimización de pozos. Está una del 2009 de una selección y diseño de una ejecución de un workover para pozos inactivos. Hay una metodología de optimización integrada llamada IRO, que lo hace Schlumberger, creo, que propone también una serie de pasos para optimización, y una metodología llamada Front-End Loading, que es el FEL, que justamente también lo que hace es incorporar en tiempos tempranos 3 elementos fundamentales: riesgo, incertidumbre, múltiples escenarios y evaluación del ciclo de vida. Entonces, aquí es donde entra la importancia de proponer otro método de optimización de producción, debido a que los que ya existen necesitan como un plus, un adicional. Y el adicional sería incorporar otro elemento que ya les voy a explicar a continuación. Entonces sabemos que los yacimientos tienen problema de productividad. ¿Qué es problema de productividad? Que no tienen conexión con el fondo del pozo. Al no tener conexión con el fondo del pozo, posiblemente no voy a tener el desarrollo del yacimiento tal y como yo lo planteé en mi plan de explotación. Cuando uno descubre un yacimiento, uno propone un plan de explotación y dice, bueno, el yacimiento en el año 1 va a generar tanto, en el año 2, 3, 4, 5, cuando necesite un mecanismo de recuperación secundaria, va a necesitar esto, cuando necesite un mecanismo de recuperación terciaria, a los 30 años, va a necesitar esto. Y yo hago como una proyección de cómo va a ser la vida del yacimiento. Es como cuando uno tiene un hijo y dice, bueno, mi hijo a los 5 años lo voy a meter en kinder, a los 7 va a primaria, a los 11 va para aquí, para sexto, quinto, sexto, no sé cómo ustedes le dicen aquí, bachillerato.
Y a los 18 se gradúa y a los 18 va para la universidad y ya a los 23 tengo a mi hijo graduado. Entonces, esa proyección de vida que uno hace con el hijo también la tiene que hacer con el yacimiento. Bueno, el yacimiento de 0 a 1 año va a ser esto, de tal año a tal año lo voy a poner a producir así de esta forma, después le meto un bombeo electrosumergible, si necesito un mecanismo de levantamiento artificial, y así uno va proyectando la vida del yacimiento. Pero como todo, también surgen problemas. Un problema puede ser que tenga baja productividad. ¿Y qué es la productividad? Es justamente esa conexión pozo-yacimiento. Entonces yo puedo considerar a lo mejor problemas de gerencia, que a lo mejor la política de desarrollo del activo no fue eficaz y permitió que la productividad no llegara a desarrollarse de la forma que se debería desarrollar, es decir, un padre que dijo, ay, si estudia bien y si no, bueno, también. Entonces a lo mejor fue una gerencia que no pensó en desarrollar el pozo, sino que lo dejó fluir y bueno, listo, baja productividad, nada que hacer. Perfil de productividad e inyectividad. El perfil de productividad a lo mejor decía que el yacimiento iba a tener, no sé, tanta proyección y resulta que las fallas mecánicas han perturbado lo que sería esa productividad. Y el estatus de los pozos. Si el pozo sale seco, ya nada que hacer tampoco. Entonces también eso involucra lo que sería la gerencia de yacimiento. ¿Por qué? Porque si el pozo me sale seco es porque no hubo una planeación o reconocimiento de la arena donde estaba contenido el crudo de la formación. También tenemos que hacer consideraciones a la hora de estimar la productividad y la inyectividad. Inyectividad es cuando yo elijo un pozo para hacer inyección para mecanismos de recuperación secundaria. Entonces también hay que evaluar si el pozo es buen inyector o no es buen inyector. Pero vamos a enfocarnos más bien en la productividad. Entonces, las consideraciones que hay que tomar en cuenta si la perforación ha sido ineficiente, es decir, que a lo mejor el intervalo cañoneado no fue ubicado en la zona de interés, eso puede ser una perforación ineficiente. Limitaciones en el comportamiento del yacimiento, natural o inducida, pues yo puedo tener una limitación en el comportamiento del yacimiento natural porque básicamente su mecanismo primario de producción era gas en solución y resulta que ese mecanismo tiene un efecto prácticamente de caída de presión a poco tiempo de haber empezado su producción. E inducida puede ser también que yo cuando bajé mi completación, cementé y eso, dañé un poco la cara del pozo y eso hizo que se limitara un poco lo que es la productividad del pozo o la conectividad del pozo hacia el yacimiento. Puedo tener producción excesiva de agua y gas, eso ya son cuestiones que vienen junto con la formación, con la arena y producción de arena igualmente, ya eso es cuestión propia del yacimiento. El marco metodológico que se hizo para realizar este estudio fue básicamente siguiendo una serie de pasos. Paso número 1 era clasificación de la información que venía del yacimiento y de los pozos. Paso número 2, la selección de los pozos candidatos a reactivación. El paso 3 era jerarquización de esos pozos preseleccionados. El paso 4 era proceso de jerarquización y el análisis de opciones como último paso. Entonces, lo primero era clasificar la información de yacimientos y pozos. Entonces, había que recopilar toda la información que había en todas las carpetas de pozo, hablar de las historias de producción e informaciones que nos parecía importante o relevante para la realización de este proyecto. Luego había que evaluar la calidad y la cantidad de la data. A veces uno piensa que porque viene de campo la data está perfecta, pues no. En campo puede ser que el operador que estaba recolectando la información se distrajo y puso un número que no era. Y resulta que el número da una barbaridad cuando uno estima los cálculos, o sea, esas cosas pueden pasar. O que la información no esté disponible porque básicamente el operador en producción, ese día en campo hubo, no sé, un evento que no permitió que los operadores recolectaran la información.
Entonces, a lo mejor puedo tener esos vacíos en cuanto a la cantidad de información que se recolectó. Y para eso es importante entonces seguir una serie de pasos. Es verdad, el dato representativo de lo que está pasando en yacimientos, la recolección se hizo de manera adecuada, y muchos ítems que puede uno ir chuleando cuando está evaluando justamente la calidad de los datos. Integrar la información de geociencias, yacimientos, a un software que se utilizó, en este caso el Field Manager o IFM, para darle soporte técnico y visualización a todos los aspectos que se iban a presentar en este proyecto. Luego era la selección del pozo candidato a reactivación. ¿Cómo uno hace la selección de un pozo candidato a reactivación? Cuando tengo 300 pozos inactivos y necesito tener un portafolio de pozos que yo pueda decir, mira, agarra este pozo y seguramente si haces lo que dice este portafolio, vas a obtener un pozo productor. En este caso lo que se hizo fue un análisis integral, por eso es que es un trabajo de varias disciplinas, porque es un trabajo integral. Primero era analizar las propiedades y las características del yacimiento mediante uso de mapas, variables que se calcularon, para estimar o caracterizar un poco más lo que era ese yacimiento que íbamos a analizar para justamente obtener esos pozos que iban a ser candidatos. Luego evaluar el comportamiento de esas variables y esas características de yacimiento en función de la producción y cómo eso va a influir en la selección del candidato. Entonces, si el candidato tenía, aparte de las buenas características de yacimiento, había que ver entonces cómo era su historia de producción, cómo fue su declinación de producción a través del tiempo, cómo fue justamente puesta su completación, porque a lo mejor la completación iba a afectar su productividad, y esos ítems también había que estudiarlos y analizarlos. Igualmente se definían unas áreas prospectivas en cuanto a las características del yacimiento, su índice de productividad y las reservas remanentes. Si el pozo no tenía reservas remanentes, obviamente no podía ser candidato. ¿Y qué son las reservas remanentes? Las reservas remanentes son cuando uno estima las reservas propias del yacimiento, uno las caracteriza en el pozo por su área de drenaje. Entonces yo digo, bueno, mi yacimiento es grandísimo, pero el pozo me va a producir en un área de drenaje tanto volumen. Entonces uno ya sabe ese número porque ya conoce las propiedades físicas del yacimiento, ya uno sabe, estima cuánto es el volumen en esa área de drenaje que tiene el pozo. Luego uno empieza la producción, empieza a producir, empieza a sacar de esa área de drenaje el crudo que estaba allí contenido. Llega un momento en que el pozo baja su productividad, no produce como inicialmente producía, pero ahí van a quedar unas reservas. Entonces, si allí quedan reservas, yo tengo que hacer el mayor esfuerzo para tratar de obtener esas reservas y recuperar ese crudo que está allí, que yo sé que están allí porque yo cuantifiqué, porque yo subí, yo de tanto y si le saqué tanto, me queda tanto. Esas son las reservas remanentes. Y si el pozo no tiene reservas remanentes, por más que yo quiera y ame mi yacimiento, si no hay reserva, no hay dinero. Entonces, todo lo que queda es dinero. Entonces, visualícenlo como, ay, allá me están quedando $50,000 en el pozo. Entonces, hay que ir a buscar esos $50,000, ¿cómo? Haciendo reactivación del pozo. Luego se analiza la terminación o la complejidad del pozo. De esos pozos candidatos, ¿cuánto me va a costar tratar de sacar toda su completación, armar una nueva completación, recañonear, cañonear, hacer limpieza al hoyo, bajar un fluido que me ayude a disminuir su tensión interfacial? O sea, todo el trabajo que yo tengo que hacer para recuperar esos $50,000 que están allá abajo, lo tengo que contabilizar. Y si ese valor me da a favor, o sea, es decir, que no me va a generar pérdida, entonces el pozo va. Si no,
muy querido y todo, pero no va, no va. Si no pasa el análisis económico, no va. Entonces, luego que ya obtuve mi grupo, dije, bueno, de esos 300 pozos voy a producir nada más 10. 10 porque fue que los que vi que tenían potencial, los que tenían buena calidad de yacimiento, los que vi que tenían reserva remanente, los que vi que tenían productividad, buena productividad, los que vi que no eran tan complejos mecánicamente para sacar la completación y porque básicamente allá hay dinero que extraer. Entonces uno jerarquiza mediante varios criterios. En los criterios que se jerarquizaron fueron reservas, las reservas remanentes, y por supuesto que las reservas tenían que tener un peso relativo a la hora de que yo estimara la decisión, porque sin reservas, como les dije, no hay pozo o no hay reactivación de pozo. Luego, la calidad de la roca. La calidad de la roca fue un parámetro que se visualizó junto con la porosidad, la permeabilidad, para estimar si las propiedades físicas de la roca me iban a ayudar a extraer ese crudo que estaba allí contenido. La complejidad mecánica, evidentemente, si tengo un pozo que necesita cambiar completamente sus tuberías de producción, revestimiento, si había fuga detrás del revestimiento, si tenía presencia de agua detrás del revestimiento, si tenía cemento fracturado o con fisuras, si tenía cualquier tipo de pescado dentro de la completación o si tenía algún tipo de limitación a la hora de entrar con un equipo, eso iba a repercutir en su escogencia. Por eso también se le asignó un peso relativo de 10. ¿Cuánto petróleo había acumulado? También era una de las variables, porque el petróleo acumulado nos decía que si, por ejemplo, si ya el pozo era muy maduro y había producido mucho petróleo, las reservas remanentes posiblemente iban a ser muy pocas. Y el Absolute Open Flow, que es el AOF, y esto nos los da el análisis nodal. El análisis nodal nos dice que a medida que yo voy agotando la presión de fondo, voy a tener una tasa. ¿Por qué? Porque esa es la única forma en que yo puedo hacer la conexión de yacimiento con el levantamiento, con la parte vertical de levantar esos fluidos hasta superficie. Entonces yo tengo un índice de productividad, una curva que me relaciona lo que sería cuánto me puede aportar el yacimiento a unas condiciones de presión y me da una tasa referencial. Entonces, si a tal presión me produces, yo te voy a producir a tal tasa. Y la forma en que empieza o es operativo el pozo es cuando la curva de IPR y la curva de levantamiento de los fluidos dentro de la tubería se juntaban en un punto o se unían en un punto, ese punto era el punto de operación. Entonces yo podía decir en ese punto que a esa presión yo iba a producir tanto caudal. Y era una forma de cómo yo relaciono yacimiento con el fondo del pozo. Eso también teníamos que darle un valor porque justamente este análisis nodal nos ayudaba a predecir si, por ejemplo, ese crudo iba a tener algún tipo de contrapresión en cabezal, si yo a lo mejor iba a tener que disminuir la presión de la línea para no crear tanta contrapresión y que el pozo pudiese fluir y llegar hasta superficie. Entonces era un peso dado a conciencia, o sea, no fue porque, ay, bueno, ¿cuánto le ponemos? Bueno, ponle 20. Bueno, aparte, estos pesos relativos fueron adjudicados en un grupo multidisciplinario y básicamente con gente con mucha experiencia. El proceso de jerarquización es después de haber clasificado por criterio, uno asignaba un puntaje. Entonces es como cuando uno ve la asignatura Yacimientos 1 y entonces Juan Camilo tiene una puntuación, Joan Camilo tiene otra puntuación, Camilo Gantolines tiene otra puntuación y Jesús tiene otra puntuación. Entonces uno los clasifica en el tipo 1, excelente, sobresaliente, tipo 2, bueno, regular, tipo 3, bueno, tipo 4. Entonces así uno también asigna puntaje a cada pozo. Y por supuesto que los tipo 1 son los que van a tener ese menor puntaje, quiero decir puntaje en el sentido de que aquí no es la mayor nota, sino la menor nota. Entonces, los mejores
son aquellos que van a tener mayores probabilidades de éxito y mayor rentabilidad, es decir, los tipo 1. ¿Por qué? Porque cuando yo lo clasifiqué, yo vi, bueno, no tenía tanta complejidad, le pongo 1. No tenía tanto, no sé, un AOF muy pequeño, entonces lo clasificaba tipo 1. Y los tipo 4 son los de menor probabilidad de éxito y menor rentabilidad. Sin embargo, en este tipo pueden quedar pozos a los que no se les ha asignado reserva y por esta razón se recomienda conservarlos como candidatos preliminares y cuando esto pase a otro proceso que va a ser conceptualización, se va a definir su factibilidad final de ejecución. Es decir, esto es un primer proceso, el proceso de escogencia, el proceso de jerarquización. Luego se pasa a un proceso de conceptualización donde uno ya saca los numeritos. Aquí en este uno los escoge, en el segundo proceso que es conceptualización, uno ya le echa número y le pone numerito al pozo. Luego que se tiene esa jerarquización, se hacen los análisis de opciones y es básicamente ver cómo fue la historia de perforación, completación, las intervenciones que ha tenido ese pozo, cómo hizo estadística de producción, como un poquito a ver qué le ha pasado a ese pozo, cuál es la historia de ese pozo. Entonces, si ha tenido un trabajo de workover, si no ha tenido trabajo de workover, si tuvo acidificación o tuvo fracturamiento hidráulico, si tuvo un cambio porque se le dañó el cemento, si tuvo todo lo que tiene que ver con los eventos que ocurrieron en el pozo, me ayudan a analizar y decir, bueno, este pozo responde positivamente a lo que es un cambio de tubería, responde positivamente a lo que sería una estimulación por ácido, o sea, ese tipo de cosas me ayudan a tomar una decisión. Había que diseñar para cada pozo la solución. Eso no era un baño de manguera, que yo abría la manguera y rociaba todos los pozos por igual, sino que cada pozo tenía su historia. Y como cada pozo tenía su historia, había que darle un tratamiento distinto a cada uno de ellos. Evaluar las opciones alternativas tecnológicas que satisfagan los requerimientos funcionales y operacionales del pozo. Es como cuando uno va al hospital y le dicen, bueno, necesitas un trasplante de hígado. ¿Cómo hacemos el trasplante de hígado? Bueno, aquí hay una tecnología que puede ser por no invasiva, que es justamente usar, ay, ¿cómo es que se llama esa tecnología? Bueno, ustedes me entienden. Que no es abrir ni seccionar, sino básicamente trabajar con equipos mecánicos y que uno puede operar desde abriendo solamente 2 huequitos para meter los instrumentos. Entonces, esa es una opción tecnológica que a lo mejor hace 30 años no existía, pero hoy sí existe. Entonces ya no te queda la cicatriz grandísima, sino te quedan 2 huequitos, nada más que es por donde entran las herramientas a hacer la operación. Entonces, muy chévere la metodología, muy todo, pero ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Bueno, aquí es la demostración de con qué se come eso. Entonces empezamos con los datos típicos que uno debe saber de un yacimiento, por ejemplo, su formación, la fecha de descubrimiento, el tipo de roca, porque a lo mejor estoy frente a una arena no consolidada, resulta que sí, que estoy frente a una arena conglomerada, cuál es el principal mecanismo de drenajes, y este yacimiento era de expansión roca y fluidos. La porosidad era muy baja, de 11 a 13%, y la permeabilidad de 8 a 15%. Aquí está la famosa vaca muerta, esto es un yacimiento en Argentina, donde se evalúa, vaca muerta era la roca madre para nosotros en ese momento, es decir, no se podía tocar, y aquí era donde estaba nuestra formación de interés, que era Sierras Blancas, lo amarillo son las formaciones productoras, las formaciones reservorio. Y había una sección erosionada que no definíamos qué tipo de formación era, pero no brindaba mucha información. Esta formación Quintuco era la otra formación productora. Lo que hicimos fue analizar Sierras Blancas y Quintuco. Las limitaciones. El área de estudio está
casi completamente desarrollada por los pozos, es decir, que no había espacio por donde hacer un infill, porque ya básicamente había muchos pozos y había mucho desarrollo de ese yacimiento. La energía natural del yacimiento no era suficiente para recuperar los valores de recobro. Ay, me fui. Debido a la viscosidad, una disposición de energía adicional, que se la daba en este caso bombas. La saturación de agua inicial de los intervalos productores era alta y en su incremento generaba un aumento de la permeabilidad relativa al agua en relación a la permeabilidad relativa al petróleo, alcanzando una relación de movilidad alta de 5.2. Y el yacimiento posee una presión de burbuja de 100. En Argentina trabajan con unidades del sistema internacional, entonces esto era kilogramos por centímetro cuadrado. Esos eran los datos del yacimiento. ¿Cómo era el comportamiento de producción? Bueno, en los pozos teníamos producción de agua, lo azul es el agua, el gas es lo rojo. Ah, perdón, aquí es al revés. Aquí el rojo es agua, el verde es petróleo y el azul era el corte de agua. Entonces, como verán, el corte de agua también estaba llegando aproximadamente al 100%. La tasa de petróleo para el 2007 no era muy, estaba también declinando, pero no era una declinación muy, aunque esto es una gráfica logarítmica, y en las gráficas logarítmicas no se evidencia tanto la disminución. Y la cantidad de número de pozos activos, que es importante también conocer, porque si yo voy a conocer cuánto produce mi yacimiento, yo tengo que saber cuánto fue el máximo de pozos activos y cómo se comportó el yacimiento cuando tuvo su máxima cantidad de pozos activos. Y la producción acumulada, cuánto ha acumulado mi yacimiento, en este caso está por los órdenes de 10 a la 6, que es 1.000.000 algo, más de 1.000.000. En este caso, la máxima producción se logra cuando se estabilizan los fluidos, se estabilizan las presiones, cuando ya paso del estado transiente al estado pseudoestable o estable. Y básicamente se logra la reducción del yacimiento. También conocemos el modelo de presiones. El modelo de presiones lo que nos dice es cómo cambia la presión a medida que yo empiezo a producir. Entonces vean que él inició con 256 kilogramos sobre centímetro cuadrado cuando inició el yacimiento y fue declinando esta presión hasta alcanzar casi un poco más de 50, 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces tuvo una declinación importante. Este es el yacimiento y los puntos negros son los pozos. Entonces este es un diagrama, y las rayitas son las curvas de contorno. Entonces la delimitación del yacimiento era de estas características y los colores lo que me indican, esta explosión de color lo que me indica es cuánto es el acumulado de petróleo. Entonces el color morado es el pozo que más acumuló de este yacimiento. Entonces, aquí pueden ver que hacia la zona norte del yacimiento tengo un pozo que fue el pozo 11 en la formación Sierras Blancas, que produjo la mayor cantidad de petróleo. Las zonas rojas son los pozos que lamentablemente no alcanzaron una producción acumulada. Y lo que uno busca de ver con este tipo de gráfico de colores es ver tendencia. Entonces, si ven la tendencia, estos pozos que están aquí a la mitad no produjeron o produjeron muy poco. Esto nos dice, nos habla mucho de la calidad de la arena justamente en esta localización. Mientras que los pozos que están ubicados hacia el noroeste, exacto, hacia el noroeste producen más. Los pozos que están ubicados en esta sección no producen o producen muy poco. Esto lo que me quiere decir es que aquí la calidad del yacimiento es mala. Puede ser que aquí haya una interrupción del yacimiento. Puede ser que esta zona está siendo diferenciada por alguna arena con muy baja
permeabilidad y porosidad que no permite que los fluidos puedan migrar desde la zona sur hacia la zona norte. Entonces, esto también nos muestra una tendencia. Entonces, ya yo sé que por aquí no puedo perforar un infill drill ni proponer un infill drilling porque no va a producir. En cambio, si yo lo propongo hacia la zona norte, donde tengo más azulitos, puede ser que efectivamente pueda tener un pozo productor. También lo que tratamos de buscar es, bueno, de esos pozos que están por debajo, que no han sido exitosos, que no han sido buenos productores, a ver qué ha pasado, o sea, por qué no han sido buenos productores. Y entonces es como buscar qué ha pasado, cuál es tu problema, por qué no has producido bien, necesitas energía adicional o qué fue lo que pasó en tu día a día de tu vivir de pozo. Entonces se clasifican entonces los pozos que han producido por debajo de la media. Entonces la media nos dice que los pozos producen o acumulan un estimado de 20.000 metros cúbicos. Entonces, ¿qué pasó con estos pozos que no lograron acumular esa cantidad? ¿Por qué no siguieron avanzando como los pozos que están aquí por encima de la línea? Entonces, también puedo hacer una clasificación por categorías. Entonces, yo puedo decir entonces que yo voy a visualizar en una gráfica de relación de producción de agua con una gráfica de relación de petróleo, donde el 0 me indique la media. El 0 es la media. El 0 no quiere decir que produce 0, sino que este pozo es la media. Y por encima de la media, ¿cuánto me produce cada uno de los pozos? Por debajo de la media, ¿cuánto producen los pozos? Por encima de la media de petróleo, me producen los pozos, y por debajo de la media, ¿cuánto me producen esos pozos? Se clasifican por cuadrante. Entonces, este primer cuadrante voy a tener los que están por encima de la media de producción de agua y los que están por encima de la media de producción de petróleo. Por aquí, en este cuadrante, voy a tener los que están por encima de la media de petróleo, pero los que están por debajo de la producción de agua. Entonces, estos pozos son buenos. Estos son los que me interesan. Los que están por debajo de la media de producción de petróleo y por debajo de la media de producción de agua, estos sí son malos. Así que aquí hay que ver por qué son malos, porque están por debajo de la media para ambos casos. Y que están por debajo de la media de petróleo y por encima de la producción de petróleo de agua, perdón, estos pozos son como el pozo común. Baja producción de petróleo, pero alta producción de agua. Entonces, clasifico los pozos que tengo en esas categorías y busco justamente los que se me ubican aquí y los que se me ubican en este cuadrante. ¿Por qué? Porque son los pozos que yo puedo visualizar y tratar de cambiar su tendencia. Vean que, por ejemplo, este pozo, el P24, le empezó siendo buen productor y de repente empezó a producir más agua, más agua, más agua y se ubicó en este cuadrante. Entonces, el ver la trayectoria también me hace pensar, oye, ¿qué fue lo que pasó con el pozo 24? Porque si él venía produciendo petróleo y agua normal, empezó a producir más agua que petróleo y fue al cuadrante 1. Este pozo que está aquí, que inicialmente comenzó en el cuadrante de buenos productores y después terminó yéndose hacia los malos productores. Este también iba a entrar en este cuadrante y luego como que se frenó y siguió avanzando hacia abajo. Entonces, este tipo de gráficos me da mucha información y puedo tomarlo como, bueno, esto va a ser mi punto de partida para empezar a hacer el análisis. Ya que tengo los pozos caracterizados por su índice de productividad, entonces ya yo puedo decir, bueno, estos verdes son los buenos productores. Este rojo me está produciendo más agua, pero también me produce petróleo, o sea que este también entra en las categorías buenas. Los malucos serían este P17, el P63, el PA5 y el P42. ¿Por qué? Porque esos pozos sí están en los cuadrantes donde yo tengo que la información no es muy acertada, que digamos.
Entonces puedo hacer varias gráficas y obtener muchos datos a partir de lo planteado y estimar entonces bajo estas premisas, bajo todas estas variables, por qué el pozo está siendo no productor o está bajando su productividad, porque debido a qué. Entonces, primero hago un análisis de declinación donde yo estimo cuáles son las reservas remanentes que le queda a ese pozo. Luego veo en qué categoría cae, si es un pozo que evidentemente tuvo un cambio de parámetro o sigue un patrón debido al área donde está colocado. También puedo ver cuánto es la producción de agua con respecto a petróleo, porque es una tendencia generalizada, si es básicamente porque la vecindad me obliga a ser así. Pues porque cómo son las presiones del yacimiento, el comportamiento de producción, cómo es el acumulado con respecto a su ubicación y cómo es la calidad del roca. Entonces, todos estos indicadores me dicen, escoge el pozo o no lo escojas. En este caso, vamos a agarrar un pozo, el A4, que vimos que era un pozo que no tenía buena producción y que justamente tenía baja productividad. Su fecha de perforación fue en 1983, su formación productiva es Sierras Blancas, tiene una profundidad de 2.706 metros y la tasa inicial de petróleo fue de 25 metros cúbicos diarios. Está ubicado en el flanco noroeste de la estructura anticlinal. Si vemos entonces la correlación estratigráfica de este pozo desde el este hacia el oeste, con más sus datos de producción, podemos ver entonces que A4 lo ubicamos aquí, es el pozo segundo de izquierda a derecha. Y lo correlaciono con sus pocitos vecinos. Entonces, ¿qué tienen los vecinos que no tenga yo? Si yo soy tan chévere y tan bueno, ¿por qué ellos sí producen y yo no? Entonces vemos que nuestra zona de interés es la parte inferior, esta arena que en los otros pozos se ve desarrollada, pero en mi pozo no se ve poco desarrollada. Esto puede ser ya un indicativo de la baja productividad. No hay un buen desarrollo de arenas que me asegure que ese pozo puede tener una productividad alta. Igualmente, cuando evalúo sus propiedades petrofísicas, veo que la saturación de agua es 72%, porque justamente él está ubicado en el flanco, en su parte más profunda de Sierras Blancas para esta sección y posiblemente esté más cerca de lo que sería el contacto a petróleo, a diferencia de los otros pozos que están vecinos, que tienen a lo mejor una profundidad menor que la profundidad que tiene este pozo. La porosidad es baja, 18%, y no presenta desarrollo de las arenas como presentan el pozo A5, que sí tiene un buen desarrollo de arenas, ni el pozo A44, que a pesar de que no tiene un buen desarrollo de arena, tiene mejores propiedades petrofísicas. Si vemos entonces en otra dirección con otros vecinos, o sea, ya los comparé con los vecinos de al lado, ahora los voy a comparar con los vecinos del norte, del frente y el vecino de atrás. Entonces, la correlación cambia un poco, pero se mantienen los mismos parámetros en este pozo. Sí hay un buen desarrollo de arenas, igual a este, pero de este pozo no tenemos mucha información. El comportamiento de producción me dice que él tuvo una acidificación inicialmente, cuando empezó a producir, con una tasa inicial de 25 metros cúbicos diarios. Luego se le hizo un recañoneo a esa formación y él responde positivamente al recañoneo, ubicándose por encima de la tasa inicial y llegó a alcanzar 65 metros cúbicos. Declina normalmente hasta llegar a 6 metros cúbicos diarios. Entonces aquí se le hace una acidificación y fractura, pero el pozo no responde. Al revés, se viene en agua, los punticos azules son el agua. Entonces, la acidificación no resultó, la fractura no resultó, y lo que se vino es la declinación del pozo.
Si yo hago su análisis nodal y calculo su IPR, veo entonces que a la presión a la que él estaba, a la presión actual que él se encontraba, nada más su AOF daba para producir 10.3, pero tenía un 82.16% de agua y una permeabilidad estimada de 14.6. Entonces, sus propiedades petrofísicas y su condición de corte de agua limitaban un poco lo que era su productividad. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento la tasa, disminuyendo la presión y tratando de aumentar la tasa de producción, manteniendo los parámetros de corte de agua y el espesor del yacimiento? Lo iba a tratar de ampliar. En el anterior era 4, en este era 19. ¿Por qué? Porque lo que iba a hacer es una fractura. Tratar de fracturar a ver si él respondía mejor a este fracturamiento con las variables controladas. Entonces, lo que daba el nodal es que si yo hacía el trabajo y colocaba la presión de fondo a la presión indicada, posiblemente iba a tener 36 metros cúbicos. La otra condición era que yo estimulara para aumentar un poco la permeabilidad, manteniendo el espesor. Esto es caso fractura, acidificación, tendría un aumento de 7 metros cúbicos, es decir, podría llegar a 49.2. Otra condición era manteniendo la misma sin fracturar, sin acidificar, pero tratando de controlar el corte de agua, lo que nos daba un incremento, según el nodal, de 5 metros cúbicos diarios. Otra condición era aumentando la permeabilidad, justamente haciendo una limpieza, tratando de disminuir el corte de agua, podía tener un incremento de 9 metros cúbicos. Y otra posibilidad era aumentar la permeabilidad, aumentar el espesor fracturando, disminuir el corte de agua, y tenía una producción adicional de 13 metros cúbicos. Entonces, la propuesta de workover o reacondicionamiento era aislar una formación que presumíamos que era la formación que aportaba agua, perforar intervalos prospectivos que se habían visualizado en el registro eléctrico, realizar fractura utilizando técnica de arenamiento en punta, perforar arena inferior y se esperaba incorporar la tasa prometida era 5 metros cúbicos. Entonces, esta es la completación que tenía el momento del estudio. Cuando se realizara la fractura iba a quedar con esta completación y se le iba a meter entonces una bomba para ayudar justamente a esas perforaciones a producir. Variables económicas, obviamente sí prometíamos un incremento de 5 metros cúbicos, eso iba a repercutir en lo que era la economía del pozo. Conclusiones. Bueno, esta metodología que se presentó analizó diversas técnicas de análisis de yacimiento. Maximizaba lo que era la rentabilidad de los pozos que presentaban la producción a través de un análisis concurrente integrado de un equipo multidisciplinario. La revisión del integral de yacimiento permitió seleccionar los pozos según su comportamiento histórico de producción, mientras que los análisis nodales permitían seleccionar los pozos para su comportamiento de afluencia y la revisión de los estados mecánicos por su complejidad mecánica. La reinterpretación, la gran ganancia que tuvimos nosotros con este proyecto fue que se reinterpretó los perfiles eléctricos gracias a la revisión integral del yacimiento. Arenas que habían sido clasificadas como no prospectivas en los años 50, que a lo mejor una arena no prospectiva era porque tenía una saturación de agua inicial de 50%, hoy en día se puede trabajar incluso con pozos que presentan 98% de corte de agua. Lo vemos aquí en Colombia con los pozos en los llanos. Y justamente como esa fue evaluado, fue clasificado dentro de no, alto corte, no lo toques. Pero ¿qué pasa si yo con las tecnologías actuales puedo llegar a accesar y producir el agua y producir el crudo que estaba allí en la formación? En la revisión de los estados mecánicos se detectaron problemas
del sistema de levantamiento, etc. Y el elemento diferenciador en esta metodología es la incorporación del análisis del comportamiento de afluencia, o sea, los nodales, en la evaluación integral de yacimiento, cosa que no se hace en el librito. El librito te dice que llegues hasta el análisis de yacimiento, pero no te dicen que analices el sistema de producción. Y este es el aporte que tiene este proyecto como el aporte académico. Obviamente las recomendaciones, si se quiere seguir este proyecto, puede tecnificar aún más la fase de jerarquización, se hizo por panel de expertos, pero se puede hacer un proceso ya con inteligencia artificial, utilizando ya los datos en tiempo real, para establecer a priori cuál es el pozo que yo debería abrir en el momento que yo lo desee abrir. La metodología precisa establecer un modelo petrofísico. Ese modelo petrofísico tiene que ir validado con una prueba de presión, con capturas de gradientes dinámicos y estáticos, que permitan validar esas permeabilidades que uno proponía. O sea, si yo fracturo y aumento permeabilidad tanto, o sea, eran supuestos, pero hubiese sido un gran aporte que tuviéramos amarrado un modelo petrofísico que nos dijera, bueno, sí, efectivamente la roca falla a tal, o sea, no entramos a esas especificaciones técnicas que sí se pueden considerar. Y se recomienda realizar jornadas de medición de gradientes estáticos y dinámicos para ayudar a coadyuvar, a minimizar la incertidumbre de los valores de factor de daño y de la permeabilidad mediante la ejecución de sensibilidades en el análisis nodal que nos permita la predicción de la presión de fondo fluyente. Y eso fue todo. Como verán, así son, aquí en este caso me demoré porque son casos académicos, pero efectivamente así se presenta un proyecto. O sea, yo no puedo llegar a leer láminas, no sé, a pasar láminas y hacer lectura guiada, porque para lectura guiada, entonces mejor me leo el libro y ya. Entonces, es para que cuando ustedes desarrollen sus temas, sus proyectos, puedan entender, sobre todo entender, porque si yo no entendiera lo que yo estoy explicando, no se los podría explicar. En estos días estaba haciendo un proyecto del posgrado, que era un trabajo en grupo, y a mí me tocó hacer una parte del trabajo. Entonces, cuando yo le estaba explicando a mis compañeros el trabajo, me di cuenta de que habían tips o ítems que yo no sabía y no hallaba cómo explicárselos a mis compañeros porque yo no lo entendía. Entonces, si yo no lo entiendo, ¿cómo pienso yo que se lo puedo explicar a los compañeros para que me entendieran? Entonces les dije, un momento, yo tengo un error aquí, no estoy entendiendo por qué me está dando este resultado, voy a analizarlo para explicárselos mejor el día siguiente. Al día siguiente, efectivamente, pasé todo el día estudiando, tratando de explicar, haciendo el modelamiento, los cálculos, y sí, llegué a entender y se los pude explicar. Y como así se los pude explicar, obviamente, si ellos no me entendían, mucho menos me iba a entender la profesora. Entonces, el gran aprendizaje es eso. Si ustedes no entienden un ítem, algo que se les pide o se les calcula, y ustedes lo hacen solo por, no sé, ejecución mecánica, entiendan que uno se da cuenta. Uno se da cuenta cuando la persona no conoce el tema o cuando no entiende el tema, porque empieza entonces uno a usar muletillas, el lenguaje corporal también te dice muchas cosas. Entonces te dicen cuando una persona domina el tema, cuando uno domina el tema, uno está dispuesto a que le hagan preguntas. ¿Preguntas? Yo se las puedo responder. Entonces, ¿tienen alguna pregunta con respecto al tema que acabamos de ver? ¿Cómo se hace No, profe. una interpretación de un... Sí, gracias a eso obtuve mi título de especialización. Pero fue un trabajo, no crean. O sea, yo estudié 300 pozos.
O sea, 300 pozos haciéndole curvas de declinación, porque esas curvas no fueron creadas porque hice un software y ya, no, eso fue justamente, bueno, el apoyo al software, el OFM, pero cómo meterle los datos al software también eso fue un trabajo muy grande, o sea, había que hacer limpieza del dato, ver cuáles eran los datos que sí eran consistentes, porque habían datos que no eran muy poco consistentes, habían datos que no estaban, había que leer la carpeta de pozo para entender un poco cuáles fueron los eventos que transcurrieron que me dieron, por ejemplo, en este caso de las declinaciones, el comportamiento de producción, evaluar los eventos, porque aquí cayó la presión, por ejemplo, esto. Este diagrama, este ácido pulsado, gira la carpeta de pozo, ver la fecha en que se realizó. Punzado en Argentina es perforación, cañoneo. Ellos le dicen punzado a los cañoneos. Entonces ver en qué año fue el cañoneo adicional que se hizo, qué fue el proceso de acidificación, por qué se hizo inicialmente, por qué se hizo acidificación y fractura y lo que se obtuvo fue agua. Entonces, estos eventos no vienen junto con la gráfica, ojalá hubiesen venido junto con la gráfica. Entonces, buscar en la carpeta de pozos qué fueron los eventos y sincronizarlo con el comportamiento de producción para poder decir, mira, el pozo te respondió muy bien cuando recañoneaste, pero cuando hiciste acidificación y fractura, el pozo no respondió. ¿Por qué? Ahí es donde uno entra a analizar por qué. Estas correlaciones estratigráficas las hizo un geólogo, las hizo en CorelDRAW. CorelDRAW era un programa que uno hacía para diseño y él manejaba bien ese CorelDRAW y dijo, no, yo hago los registros, los voy a poner en correlación. ¿Por qué? Porque hay software que se encargan de eso. Por ejemplo, Petrel ya te carga ya la correlación y justamente te lleva al datum. El que tú veas que este pozo está levemente por debajo a este y está levemente por debajo es porque él buscó el datum de las profundidades a donde estaban las formaciones y lo caracterizó y lo puso como si estuviera eventualmente dentro del yacimiento y pudiéramos ver un poco la elevación que tenía un pozo con respecto al otro. Y todos los mapas, este mapa, por ejemplo, este lo hizo otro geólogo, el mapa de curvas de nivel, lo hizo a mano. Ya hay herramientas que hacen eso, no es necesariamente hacerlo a mano. Entonces fue un trabajo bien laborioso para llegar a una conclusión. Entonces, eso es lo que uno pretende cuando ustedes se gradúen, que ustedes formen parte de un grupo multidisciplinario, que ustedes sepan, por ejemplo, cuál es el objetivo. El objetivo siempre es buscar petróleo. O sea, pozo que no produzca, ¿por qué no produce? Y ver si hay alguna posibilidad de ponerlo a producir, porque acuérdense que eso es dinero dejado en el subsuelo. Ese es el gran mensaje. Entonces, como hay $50,000 en el subsuelo y lo puedo sacar, saquémoslo. Es como cuando uno juega, no sé, al tesoro escondido. Entonces, el yacimiento viene siendo como un tesoro escondido que hay abajo y que representa mucha plata y mucho dinero. Y bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta, pero pues no es técnica porque pues hay cosas que Sí. como estudiantes desconocemos, pero me gustaría saber cómo fue ese proceso o la facilidad que tuvieron para adquirir, o sea, para conocer todos estos datos de 302 pozos, creo que son. O 300 sea, pozos. exacto, y poder Sí, tener como toda esta información, porque pues las empresas normalmente no sueltan eso tan fácil. sí. Esto fue un estudio que pidió la propia empresa. Esto era
Rexol YPF en Argentina. Entonces ellos tenían un activo que se llama Campo Medanito, que ahorita ya no es del Rexol YPF, y ese campo ya estaba declinando, pero era un campo que tenía como, o sea, si nosotros vimos 300, tenía como 500 pozos, o sea, era un campo inmenso. De hecho, fue el campo que desarrolló toda la zona de esa población. O sea, esa población se llama Colonia Catriel y Colonia Catriel, básicamente todas sus casitas, sus pobladores, todo. Aló, profe, no se te escucha nada. ¿Qué pasó? ¿Se fue la profe? Ya viene. Ah, listo.
Volví. Fue un pequeño error de conexión, pero ya volví. Bueno, entonces respondiendo la pregunta de Camilo, ese fue un estudio que mandó a hacer Rexol YPF para justamente el reactivar porque el campo estaba mermando mucho su producción y de allí salieron 80, de 300 salieron 80 pozos para reactivación. Entonces ellos cada vez que necesitaban incrementar producción, agarraban el portafolio de oportunidades y decían, bueno, hoy toca hacer bueno, hagamos este pozo. Y resultando exitoso en varias de sus opciones. O sea, el pozo que conocimos, de los pozos que conocimos, sí obtuvieron buenos resultados de esos pozos. Y esa es la intención, o sea, para eso uno manda a hacer un trabajo de eso. Bueno, entonces Juan Camilo y Camilo Antolines no van a exponer hoy. Profe, quería decirte una cosa, es que lo que pasa es que llamé a Camilo porque pues entonces está en la clínica. Algo así me dijo, lo acabé de ¿Está, llamar. Sí, y entonces pues nada, impactado, pero pues porque él vive en un pueblo, creo, entonces no sabía que allá había eso. Y ¿Que nada, me había dijo que qué? COVID en el ¿Y pueblo de él. entonces? Entonces me ¿Y le dijo dio que, o qué? pues sí, yo creo que sí, es lo más probable. Creo, o sea, él me dijo que tenía COVID, pues que estaba en la clínica, pero pues no sé más. Me dijo que te dijera que él tenía, que él había, o sea, tiene lo del proyecto para presentar el proyecto élite y también tiene aparte del proyecto de nosotros completo. Bueno, pero Pero entonces, que él puede el martes que viene pueden entonces. exponer el proyecto. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces quedamos para el martes que viene. Porque acuérdense que Listo. la semana que viene son de evaluación. Entonces nos conectamos un ratico, los demás no necesitan conectarse, solamente Juan Camilo y Camilo. ¿Sí? Listo. Y nos vemos entonces la semana que viene. Listo, profe. Camilo, Jesús, Profe, gracias. Nos vemos. Dime. de talleres nosotros quedamos hasta el Listo, taller. profe, muchas gracias. No sé, Juan Camilo. No sé cuántos talleres hicimos en este tercer corte. Hicimos 2, creo, solo 2. El de presiones. O ¿Y sea, cuál es el otro? para hoy había que entregar algún taller. ¿Tú entregaste el de presión la semana pasada? Sí, ese fue el último, el de las presiones, el último. ¿Ese cuándo lo hicieron? ¿En la clase pasada? Sí, ya. Ya sí, hace el rato que lo hicimos, sí. Ah, yo creo que entonces sí. Bueno, entonces te toca entregar ese. Ok. Bueno, entonces nos vemos la semana que viene. Gracias por esperarme en mi interruptus. Computer interruptus. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto por el chat. Nos vemos. Chao. Bueno, profe. Gracias. Chao, profe.